Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana que el Padre Todopoderoso nos regala. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema la ausencia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 17, donde el apóstol dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito sea Dios para siempre. Quiero hacer referencia a dos partes de este texto. Lo primero es el señalamiento del apóstol, donde él dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Muchas veces nosotros, por estar siguiendo doctrinas y seguir dogmas enseñados por las generaciones que nos han precedido, nos han antecedido, esas generaciones que han enseñado y que en su querer, en su anhelo de conocer a Dios, han estado enseñando doctrinas y nos han enseñado otras cosas. Pero hoy no voy a enfocarme en eso, sino que voy a enfocarme en la ausencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en la otra parte: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde quiera que el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad. Donde quiera que el Espíritu de Dios se mueve, los endemoniados son libres, los enfermos son sanados y la gente es bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios, la gente se mueve en gozo. El pecado ya no ata a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad en el Espíritu. Libertad para actuar, libertad para caminar, libertad para vivir la vida abundante que Dios ha reservado para sus hijos. Cada vez que leo este texto, conociendo el contexto del cual el apóstol Pablo está hablando, él está hablando del pueblo judío y de cómo ese pueblo estuvo cautivo por la ley, de cómo el pueblo de Corintio, que es a quien le habla, estuvo cautivo por el pecado. Dice: pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay milagros, allí hay manifestación de la gloria de Dios, porque Dios se manifiesta por medio de su Espíritu Santo. Y al leer este texto no puedo obviar la ocasión aquella en que Cristo entró a una sinagoga, y entrando a la sinagoga había allí un endemoniado. Escuche bien, un endemoniado dentro de la iglesia. Y este endemoniado tenía tiempo quizás asistiendo a la iglesia. Digo que tenía quizás tiempo, ¿por qué? Porque era un día sábado. Acostumbraban allí ir los religiosos y leer la Torá durante un tiempo y dar una explicación de lo que ellos entendían que significaba la ley conforme a la revelación humana que tenían. Pero el Espíritu de Dios no estaba allí, por tanto no había libertad. Fíjese que había conocimiento, había religión, había monoteísmo, que es lo que practicamos nosotros. Había un seguimiento a las costumbres, un seguimiento a las tradiciones, a la cultura judía, pero no había libertad porque el Espíritu de Dios no estaba allí. Y es que la ausencia del Espíritu Santo de Dios trae caos, trae cautividad, trae pecado, trae gobierno del maligno, aún dentro de las mismas iglesias, como vemos este hombre cautivo dentro de una sinagoga. Para la gloria del Señor, hoy puedo decir y testificar por aquí, y mis hijos espirituales que están allí también pudieran testificarle a cada uno de aquellos que nos ven, que ciertamente todos aquellos cautivos que han ido a la iglesia han sido liberados por el poder de Dios. Todos los que han ido enfermos han recibido sanidad, y no importa que sea sanidad física o sanidad del alma o sanidad de las emociones, el Espíritu de Dios los ha libertado. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y es lo que estoy exhortando el día de hoy a la iglesia, a toda la iglesia. Hay que soltar ya las doctrinas enseñadas por hombres, hay que soltar los dogmas que hemos aprendido por generaciones y generaciones, pero que no surten cambios permanentes en la iglesia, que no efectúan cambios permanentes en los creyentes. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que estos cambios permanezcan, y que el hombre de Dios que se arrepintió, que la mujer de Dios que se arrepintió, crezca en el Espíritu, conozca al Espíritu Santo y entre en la vivencia de lo sobrenatural de Dios. La iglesia está marcada, diseñada por Dios para vivir en lo sobrenatural, pero la ausencia del Espíritu Santo mantiene a la iglesia caminando en la carne, caminando en lógica, caminando en doctrinas erradas de hombres. Por eso el Espíritu de Dios necesita ser entronado en la iglesia, porque el Señor es el Espíritu. Y cuando usted entrona al Espíritu Santo, usted está entronando al Señor allí en aquel lugar, y la manifestación de su libertad, de la libertad de la iglesia, ha de manifestarse, de materializarse en aquel lugar, porque usted decidió darle el primer lugar al Espíritu Santo. Así que quiero que entiendan esta mañana que la ausencia del Espíritu Santo de Dios en tu iglesia, en tu vida, en tu familia, solamente va a causar caos, desasosiego, intranquilidad
tranquilidad. Es necesario que te llenes de la presencia del Espíritu Santo y que dejes ya en el pasado esa ausencia que ha marcado tu vida en un total caos y desastre. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.